no sé, una especie de destello de Cosío Villegas en los 1930s, cuando él estaba asignado a la legación mexicana en Portugal y estaba viendo, ya a fines de los 30s, cómo se iba destruyendo la idea de la República Española, y pensó que se podía sacar algo de ese desastre. A mí todavía, cada vez que pienso en la manera como se destruyó la República Española, es algo con lo que no estoy reconciliado, con todo y que no, personalmente no tuve contacto ni con ese incidente ni con los que participaron en ella, pero decidió pedirle al general Cárdenas, con el que no estaba en buenas relaciones de todas maneras, que si había un dinero para invitar a los intelectuales y académicos, al menos algunos, a México, porque evidentemente iba a perder ya la República. Él ya no tenía esperanzas para allá, para el 1937, de que eso fuera a salir. El general Cárdenas dijo que sí, y dio una pequeña cantidad, se hizo una lista y se invitó a un montón, era un universo, eran artistas, químicos, físicos, historiadores, filólogos, sociólogos, un montón. Y así se inició la Casa de España. Pero cuando en 39 quedó claro que eso ya era el final de la República y que había perdido y que había ganado la derecha más desafortunada que se podía pensar en Europa, entonces le cambió al Colegio de México. Fue una idea del colegio, y durante mucho tiempo no hubo otro colegio, era una cosa pequeñita. Lo dirigía Alfonso Reyes, que no tenía ganas de que se expandiera. Cuando se murió Reyes, si mal no recuerdo, debió de haber sido en 1959, entonces ya se quedó Cosío Villegas, que ese era el que había tenido la idea original y que era el secretario del colegio, se quedó al frente. Y hay un documento en el colegio en donde se queja Alfonso Reyes poco antes de morir de esta idea de Cosío. Quiere convertir el colegio en una escuelita, quiere dar clases y quiere tener estudiantes y quiere sacar titulados. No quería don Alfonso, Cosío Villegas sí. Entonces de esa idea viene a ser esto que estamos hoy viendo aquí, el fruto de la idea de la escuelita, que entonces en los años 60, ahí es cuando yo entré al Colegio de México, cuando la escuelita empezó, en la primera generación de internacionales, y bueno, se fue expandiendo, se fue saliendo del Distrito Federal al Colegio de la Frontera Norte, al Colegio de Michoacán y a otros colegios, entre ellos este colegio de Sonora. Cuando hace unos días me invitaron, yo ya tenía varias cosas que hacer, pero dije, entre otros se lo debo a don Daniel. Le hubiera dado mucho gusto a don Daniel, no digo que hubiera estado del todo sin hacer críticas, porque siempre las hacía, pero el gusto que le hubiera dado ver que esa idea que tuvo en Portugal en los 30s no solamente arraigó en el DF, sino que se expandió. Entonces, ¿cómo no iba yo a venir al aniversario? Yo este colegio lo conocí cuando era chiquitito, y ahora ya somos muy grandes, tanto el colegio como yo, afortunadamente para el colegio y no tan afortunadamente para mí. El crecer de las instituciones es bueno hasta cierto punto, y el crecer de los seres humanos nos lleva a situaciones ya nada recomendables. Pero en fin, dicho esto, lo que les voy a presentar son ideas que pueden estar en desacuerdo, incluso a lo mejor están en desacuerdo con todas las que les voy a presentar, pero creo que vale la pena por lo menos que las consideren
que sea una especie de punto de referencia y que cada quien vaya sacando sus conclusiones. Esta me parece bien, esta no, aquí tengo yo una explicación alternativa, no estoy de acuerdo con eso. La ciencia política no es ciencia, yo no sé por qué le pusieron ciencia política, porque de ciencia pues tiene muy poquito, y no es porque los que practiquen la ciencia política seamos más tontos que la mayoría, que puede ser una posibilidad, pero serían ya 2000 años de puros tontos en esto, porque no hemos avanzado mucho de los griegos a la fecha. Pero es que los conceptos con los que nosotros trabajamos son conceptos que no están bien definidos, no hay ni uno solo que esté bien definido, y que no se prestan a la cuantificación. Los economistas a veces nos ven así con cierto desdén, ¿no, Adalberto? De que ustedes sí andan con conceptos muy cuantitativos y hasta hacen fórmulas y ecuaciones y eso. Pero un economista, Leopoldo Solís, una vez dijo que ellos podían hacer ciencia política mejor que los cientistas políticos porque podían cuantificar la política, y se propuso cuantificar la política. No creo que haya avanzado mucho. Entonces yo acepto que todos los conceptos, todos están fallidos, porque no hay uno solo que se pueda definir bien. Y luego, ¿cómo nos comparamos con las ciencias exactas? Cuando Newton, que no fue exactamente así, pero dice, está en el recargado viendo un árbol y la manzana cae y ¡zas! La ley de la gravedad, esa sí que es una ley, se cumple en todas partes, en cualquier año, en cualquier siglo, hasta que no demuestren lo contrario. Pero también, ¿qué es lo que tiene? Tiene que ver el peso de la manzanita, la dirección, la velocidad. Pues son 3 conceptos. ¿Y cuántos tienen que entrar para entender una revolución? Y cada uno de esos conceptos, con cuántas... como no lo define uno, le pone uno indicadores. Indicadores para la democracia, indicadores para la violencia, indicadores para la capilaridad social, indicadores para todo. Y el hecho de que tengamos que usar indicadores es que no está bien definido el concepto. Entonces me curo en salud. Lo que voy a presentar aquí es un intento de interpretación de la coyuntura política mexicana. Voy a usar algo de historia y algunas cifras. Ninguna de estas cifras está blindada, ni las que pueden ser muy cuantitativas. ¿Cuántos muertos llevamos? Pues quién sabe, porque ni el gobierno federal lleva la cuenta o no la quiere llevar, o las dos cosas juntas, ni la lleva ni la quiere llevar. Entonces, dicho esto, voy a presentar unas ideas que pueden ustedes aceptarlas o pueden no, pero espero que por lo menos sirvan para el debate. Ahora sí, ¿a quién le digo que pasemos las transparencias? Aquí está. Bueno, esta es mi idea. ¿Cuál veo? Pues veo mejor este, ¿verdad? Le puse esto del autoritarismo del siglo XX a la democracia autoritaria del siglo XXI. Es un concepto que propongo. No digo que ni siquiera que vaya a tener éxito, pero el concepto es un poco absurdo. ¿Cómo va a haber una democracia autoritaria? O es democracia o es autoritarismo. Bueno, pues lo que vivimos son las dos cosas. Hoy hay un elemento de democracia en la vida política mexicana y hay un elemento enorme de autoritarismo que sigue del pasado. Y está una mezcla. Y no sé cuál de los dos se vaya a imponer en el largo plazo. Se va a imponer el elemento democrático, y por democrático estoy considerando una cosa muy simple, es la democracia política, la que viene del voto, de la lucha electoral entre los partidos, y el autoritarismo. El autoritarismo es un concepto que ha sido trabajado por un español que todavía se encuentra aquí entre los vivos, pero ya no por mucho tiempo, creo yo. Juan Lins está, si mal no recuerdo, en la Universidad de Yale, pero a lo mejor me equivoco. Este concepto, que tiene
el artículo en el que lo desarrolla está en un libro. Bueno, se llevó más de la mitad del libro, el artículo de Linz. Está viendo el caso español. Dice, bueno, este no es ni democracia ni totalitarismo, no es ninguna de las dos cosas, y sin embargo está muy estable. Entonces él usó el concepto de autoritario, y autoritario es un sistema político, así de manera muy rápida, en donde la pluralidad política, los actores que pueden entrar al juego político de manera aceptada, son pocos, no son todos los posibles, es el pluralismo limitado, esa es su esencia del autoritarismo. No todos pueden entrar, aunque muchos quieran. El poder que está hasta arriba de la pirámide, que puede ser una persona, puede ser un partido, puede ser un grupo, lo limita. Y los casos que usó Linz para autoritarismo son el propio de España, el de la República Árabe Unida de Nasser, la de los oficiales libres, el de Kemal Atatürk en Turquía, y el de México, el México del PRI. Esto fue hace los años 60 cuando hace este concepto. Entonces yo les propongo aquí esto, que es una contradicción. Teóricamente no puede haber una democracia autoritaria, lo que digo es que tenemos de los dos. Es una mezcla que no sé qué tan estable vaya a salir. La que sigue, por favor. Bueno, no se ve, es que yo estaba pensando en una pantalla grandota, ¿ven? Así que aquí se los voy a tener que platicar, porque si, yo creo que ya no lo ven ahí atrás. Lo que pongo aquí es una cosa muy simple, son las cifras oficiales de las elecciones. De 1976, es que esta es una divinidad, esta elección, la de López Portillo, en donde gana con el 100%. Bueno, es decir, no puede ser. Si hasta en la Unión Soviética se ganaba con un 99 punto algo, punto 9, por ejemplo, aquí el candidato del PRI en 1976 gana con el 100%, imposible. Pero este es un buen ejemplo de lo que es el autoritarismo mexicano. Hay democracia, hay elecciones sexenales, de mediados de sexenio, etcétera, pero ¿quién se los va a creer? Y aquí fue un accidente, es que no pensaron que los panistas se retirarían. Conflicto interno del PAN en esa coyuntura es entre los que querían participar y los que decían no participemos, vamos a desnudar el sistema. Pues lo desnudaron y no esperaban desnudarse. Luego llega el de Miguel de la Madrid, es también una belleza, es el 71% después de la crisis del 82, y el 71% de los mexicanos apoya al partido que manufacturó esa crisis. O eran masoquistas los mexicanos de 1982, o no son ciertas las cifras. Bueno, yo creo que no son ciertas. Luego viene la famosísima de Salinas, ahí tenemos el 50.47, hay que ver que tenían pudor, decían, bueno, vamos a ganar, pero no por mucho, porque tampoco, no estaban como para ganar. Entonces ganamos estrictamente la mitad más un chirris, ni siquiera el 1, hay que ver que sí son muy, eran muy modestos. Y luego la de Zedillo pues es similar, aunque ya no se dio en las condiciones de la del 88. Ahí Zedillo tuvo que admitir que, bueno, aquí no hubo fraude, no fueron equitativas, nada más dijo, bueno, hay que reconocerle, a lo mejor por eso está de profesor allá en Yale, porque su amor a la verdad. Y luego vienen ya las del cambio, ¿no? El 42%, luego el 35.89%, ese también está buenísima. La de el señor que ahora ya nos deja, la de Felipe Calderón, y la de Peña Nieto, 38.21. Aquí dos cosas. Ya hay un pluralismo, eso es, aquí sí hay un elemento. No digo que esto sea democracia, sino cuando propongo el concepto de democracia autoritaria es porque sí tiene un elemento de competencia, y muy
regañadientes y cuesta arriba, pero hay competencia. El partido que ahora llega al poder no llega más que con 1/3 del apoyo de los mexicanos, y sería interesante, no hay tiempo, ver quién lo apoyó, de qué clases sociales, de qué sector geográfico del país viene eso. Pero ya no puede decir que representa a la mayoría como el PRI lo representaba, decía que lo representaba en el pasado. Ahora, el que regresa es un partido autoritario. Es como si uno pensara que en Rusia regresa el Partido Comunista de la Unión Soviética. Casi, pero no, porque Putin viene pues de los aparachiki de ese partido, pero ya no es el mismo partido. Aquí sí es el mismo. Lo que yo voy a desarrollar ahora en parte es que la sociedad mexicana ya no es la misma, pero el partido, bueno, ustedes conocen a Manlio Fabio, entonces no me digan que ya se renovó o que pasó por una conversión espiritual o algo por el estilo. Entonces la que sigue, por favor. Aquí son las cifras nada más del Congreso para sentir la pluralidad. Sí, es plural. El PRI, el PAN y el PRD sí se reparten su presencia en el Congreso, sí son 3 fuerzas que podemos considerar como interesantes representantes del pluralismo. La que viene, aquí es lo mismo, nada más puesto en colorcitos, cómo quedó ahora en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El PRI tiene la parte más sustantiva, pero nada más, tiene el 38% del voto popular, tiene un poquito más porque distorsionan la representación en diputados y senadores, pero hay una parte que ya no es priista y una parte sustantiva, entonces ya no es lo mismo. La que viene, por favor. Aquí están los estados. El color rojo pues es el que eligieron ellos, sobre todo después de que Hank Ron se vistió de rojo y todos se visten de rojo. Entonces el rojo es el PRI, el azul el PAN, y dominando geográficamente es el PRI, de eso no hay duda. Domina en el norte, en el centro, en el sur. El PAN está muy desperdigado, y el PRD está muy concentrado, nada más en una zona del país, que no es esta, desde luego. La que viene. Bueno, entonces tenemos un país plural. Políticamente los indicadores nos dicen es plural, es una democracia bona fide. Esto lo desarrolla la Fundación Konrad Adenauer, que no se puede decir que vaya a ser de izquierda ni nada por el estilo, pero hace un complejísimo análisis del desarrollo democrático. Si ustedes se meten a internet encontrarán cómo mezcla los indicadores, y aquí México está más o menos en la mitad del desarrollo democrático. Sí, será muy plural, pero no convence mucho. Lo que convence es Chile, Costa Rica, Uruguay, Panamá. Desde luego que Chile tiene una institucionalidad muchísimo más compleja y democrática que nosotros, pese a que hoy tiene la derecha. Probablemente en las siguientes elecciones va a tener a la izquierda en el poder, y ahí se la han ido cambiando, y realmente hay una lucha en un país que tiene la misma distribución del ingreso que nosotros. No es muy distinto económicamente en algunos aspectos de nosotros, pero en esto sí. Entonces México, según la Konrad Adenauer, y que miren que intentó buscarle lo mejor que pudo para México, nos pone en un punto intermedio, interesante. Entonces, una democracia ya vista desde estos indicadores, y sí, es muy fácil meterse al internet y sacarlos. Es un folleto, y están muy bien explicados cada uno de esos indicadores. La que viene, por favor. Bueno, esto es de Latinobarómetro. Como sabemos, Latinobarómetro es una organización que tiene su sede en Chile,
y que hace encuestas de un montón de cosas en 18 países latinoamericanos. Entonces, está haciendo su encuesta sobre apoyo a la democracia. Miren, si no se ve bien, es los países donde, este es del 2010 y el 2011, ya de venir la del 2012, todavía no la, yo no la he visto, pero no importa gran cosa, es más o menos va a salir igual. Estos 4 países de aquí es donde la ciudadanía latinoamericana ha aumentado cuando se le pregunta, ¿usted apoya la democracia? Cada quien entenderá por democracia quién sabe qué cosa, pero por eso digo que si no es una ciencia esto, porque uno pregunta democracia, pues cada quien va a entender. Cuando uno diga velocidad, pues sí, todos entienden qué es la velocidad, pero qué es la democracia, cada cerebro es un universo. Paraguay, Argentina, República Dominicana y Uruguay es donde ha aumentado. En todos los demás ha disminuido, pero vean la disminución del apoyo a la democracia en México. El apoyo disminuye en 9 puntos. 9 puntos de 49 a 40. Es decir, es como, ¿cuánto es eso? 30. 20. ¿Cuánto? 20%. En un año. A esa velocidad vamos muy bien. Otros 4 años y nos quedamos sin apoyo. Bueno, no, espero que no sea así, pero sí es importante tener en cuenta que hay una atmósfera en relación a la percepción ciudadana de nuestra democracia que no es precisamente positiva. La que sigue, por favor. Esto también es bien interesante. ¿En qué instituciones tiene confianza el público mexicano? Esta es de Mitofsky, que él ha estado haciendo esta encuesta y estas cifras desde hace mucho tiempo. Pero fíjense, aquí están en estos 3 colores. Los verdes es donde más confianza hay. No quiere decir que haya una institución en la que se tenga plena confianza, no hay ninguna, sí, que quede claro. Pero bueno, más o menos. Luego, aquellas que están en el medio y las que están hasta abajo. Ahora, si ustedes ven cuáles son las primeras, resulta que la que tienen más confianza como institución, claro, Mitofsky pudo haber hecho la pregunta de otra manera y saldría otro resultado, pero en fin, es el que tenemos. Las universidades, o sea, esta comunidad, en este tipo de comunidades es donde la ciudadanía tiene más confianza. Yo a veces me pregunto, porque yo las conozco desde dentro, si no tienen confianza porque no saben cómo son las universidades. Pero bueno, esa es una pregunta que me hago. No estoy aseverando, pero si la mayoría de los mexicanos no han pasado por las universidades, entonces es que tienen una percepción, bueno, ahí han de ir a aprender algo positivo. Luego, la iglesia. Y cuando decimos iglesia, es la iglesia católica. Y luego el ejército. Son las 3 instituciones en las que los mexicanos tienen más o menos confianza. Ahora, si alguien tiene un sentido de la historia, esas 3 instituciones son coloniales. Esas 3 instituciones surgieron y se aposentaron entre nosotros cuando esto no era democrático, cuando esto era exactamente lo opuesto. Era, en el mejor de los casos, éramos un reino, en teoría, en la práctica éramos una colonia. En teoría éramos un reino como el reino de Castilla, el reino de León, el reino de Navarra, etc. Pero era un reino, no había democracia. Allí están las 3 instituciones. Luego viene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y luego lo que yo todavía no entiendo, porque ese también yo estoy adentro medianamente, son los medios de comunicación. ¿Cómo que les tienen confianza a los medios de comunicación? Pues, por favor. Pero bueno, luego vienen las intermedias, ¿no? La Suprema Corte, los empresarios, la empresa privada y el mercado no salen muy bien aquí. En fin, y luego abajo, las de abajo son las interesantes, no las ven ustedes muy bien, pero ahí está
la esencia de la institucionalidad democrática. Somos como ciudadanos el origen de la soberanía, ¿no? En principio, en teoría, somos nosotros los soberanos. El gobierno es simplemente nuestro servidor. Pero como no podemos estar todo el tiempo decidiendo las cosas políticas, que eso es lo que decía Rousseau, que teníamos que estar todo el tiempo decidiendo los problemas políticos, pero él pensaba en Suiza, y bueno, pues allá puede que, aquí no se puede, tiene que ser una democracia representativa. Entonces son los mexicanos que van al Congreso, esos son, y los partidos, es la vía por la cual van al Congreso, esas dos instituciones, esas dos grandes instituciones, y la policía, que es finalmente, desde Hobbes, la que está encargada cotidianamente de que esto no sea la guerra de todos contra todos, del hombre como lobo del hombre, sino que tenga la posibilidad del ciudadano de estar protegido. Ya si haya democracia no es lo de menos. Hobbes decía la esencia del gobierno es proteger la vida y la propiedad del ciudadano. Bueno, para eso está la policía. Entonces esas son las instituciones en las que no creen. Están hasta abajo. Los diputados, la policía y los diputados compiten por la peor imagen. Luego están los senadores, déjenme ver quién otro está, las policías, los senadores, los sindicatos, desde luego, se me había olvidado eso. Entonces, aquí abajo está lo que debía de funcionar en una democracia. Y si la iglesia está funcionando, no, la iglesia nunca ha sido democrática, no puede ser. Pues si para eso está la infalibilidad del Papa, la iglesia no anda preguntando, y la concepción de María, ¿a usted le parece que fue así? O sea, no, es un dogma, chas, fue así y listo. En el ejército, pues, oiga ustedes, y hoy atacamos al Chapo, ¿no? Pues, ¿qué les parece? No, mejor mañana, no. Ahí se toman las decisiones autoritarias. Y las universidades son autoritarias porque se supone que unos son los que saben y van a enseñarles, transmitirle el conocimiento a los otros, no somos iguales. Entonces, en donde hay confianza, un poco de confianza en México, no es en la estructura institucional que debería de sustentar a la democracia, sino está la confianza en las instituciones más viejas y más autoritarias. La que viene, por favor. Y una cosa muy elemental, tan complicada que es la democracia, pero parte del hecho de que hay elecciones y de que cuando todos, ese es el único momento en que todos somos iguales y vale lo mismo el voto de Slim que el cada uno de nosotros. Esa contra la lógica de que todos somos iguales, pues no, pero la democracia requiere creer algo que no existe, que somos iguales. Bueno, no somos, pero nos forzamos. Esa es una gran virtud, hacemos un esfuerzo de imaginación. Todos somos iguales, todos depositan los votos, se cuentan los votos y sale la mayoría. Pero esto nos dice que esto es consulta Mitofsky del 2008 sobre la elección del 2006, y aquí nos dice que el 36% del país no cree que hayan sido las elecciones genuinas en la penúltima elección que se tuvo, en el gobierno que todavía está en sus últimos días ahora. Entonces no tenemos la legitimidad mínima. Sí, alguien puede decir, bueno, no vean el vaso medio vacío, véanlo medio lleno, es casi el 63.8%, pero en la democracia debe de ser el conjunto, todos, porque justamente esa es una de las fórmulas imprescindibles para que funcione la democracia. El que pierde tiene que reconocer. Para que el juego sea verdadero, el que pierde tiene que estar convencido de que perdió en buena lid, y ese no es el caso en México. No hay forma de convencer
a poco más de un tercio de que se funcionó bien. La que sigue, por favor. Esta es la del 2012. Esta es de Covarrubias y Asociados, que me la mandan por ahí de, yo no sé por qué, pero le caigo bien a la señora Covarrubias, me la manda. Y entonces, ¿usted cree que Enrique Peña Nieto ganó la elección presidencial con trampas? Limpiamente el 37%, con trampas el 47%. O sea, hay más mexicanos que creen que ganó con trampas que mexicanos que creen que la ganó por la buena. Y hay el que, pues quién sabe. Pero en la democracia, si alguien dice, oiga, usted y las elecciones, pues quién sabe. Pues puede que sí, puede que no. Lo más seguro es que quién sabe. Ya con esa respuesta estamos en problemas. Porque entonces entre los que dicen que ganó con trampas y que no saben, pues vean ustedes, tenemos allí el 63%. Entonces, ¿cómo va a funcionar una democracia con ese grado de incredulidad sobre la parte más fundamental, la más simple, hasta simplona? Porque bueno, se trata de ir a las urnas, meter un papelito y contarlo y decir ya, este ganó, este no. Hay otros procedimientos muchísimo más complejos que requieren, para que la democracia funcione, por ejemplo, el creer en el sistema de justicia, en las estructuras legales, en las económicas, etcétera. Pero este es lo más simple. Bueno, ni en lo más simple andamos bien. La que viene. Este es el problema, a mi juicio, pero no sé cuál sea el de ustedes, el de la desigualdad. Como dije, la democracia requiere de la igualdad. Ahora, nadie está diciendo que solamente en una sociedad de iguales materialmente, los que ganemos lo mismo, tengamos acceso a las mismas escuelas, el mismo sistema de salud, etcétera, entonces puede haber democracia. No. La sociedad ha sido desigual siempre desde el principio de los tiempos, pero hay grados. La que viene, por favor. Aquí puse esta definición de Laswell. La definición de política, pues el concepto de política, a ver, ¿cuántas definiciones hay? Por lo menos sacamos más de 100. Pero esta es una definición brutal. Es de las más brutales que he conocido. Política es quién consigue qué, cómo y cuándo. No hay un componente necesariamente de ética aquí. Si a los griegos se les hubiera preguntado esto, no podrían haber respondido en teoría también ellos, Platón y Aristóteles, ¿no? Aristóteles escribe una parte sobre la ética y la ética en política. Esta definición de Laswell de los 30 me parece muy buena, muy dura. Bueno, entonces si es quién consigue qué, cómo y cuándo, vamos a la que sigue, por favor. Esta es la de Aristóteles. La definición sigue más, pero esto: la pobreza y la riqueza constituyen la verdadera diferencia entre la democracia y la oligarquía. Luego él va a decir, en la democracia los pobres son los que toman las decisiones, son la mayoría, si no sería oligarquía. Pero cuando uno ve nada más una fotografía de las que ahora están, abre uno la prensa y ve uno al grupo que está tomando las decisiones y que va a tomar las decisiones en el futuro inmediato, tienen facha de todo menos de pobres. Entonces, en la práctica, quien toma las decisiones en México no son los que representan la fórmula o la forma de vida de la mayoría, son gentes que pertenecen a una minoría, muy minoría. México, como muchos otros países, pero más que otros países, en realidad está gobernado por un grupo que tiene muy poco en común con el grueso de la población y que concentra una buena parte de la riqueza, tanto en las estructuras formales de poder como en las informales. Entonces México tiene mucho de oligárquico, porque si tomamos esta definición de hace 2500 años, y la democracia debería de ser la toma de las decisiones por la mayoría, y la mayoría no son los hombres de la riqueza,
En México sí la toman ellos. La que sigue, por favor. Y aquí está, esta es una encuesta de valores, esta encuesta del SIDAC tiene muchas preguntas, esta nada más escogí una. A usted al hacerle la pregunta a una muestra representativa, las leyes del país protegen a los poderosos, es una afirmación, y entonces en desacuerdo está nada más el 11% de los mexicanos, pero de acuerdo el 71%. Si un sistema fuera democrático, no puede tenerse esta percepción de la justicia. Si un sistema es oligárquico, claro que esta concepción le viene, pero como anillo al dedo. La que sigue. Bueno, y ya, dejémonos de percepciones. ¿Cómo está México? Bueno, pues ahí está el México de los no pobres, de los que están en medio y de los pobres. Las diferentes grados de pobreza, ahí nos dice la estadística, que son el 46.2%. Y si política es quién consigue qué, cómo y cuándo, estos de acá están consiguiendo muy poquito, y cuándo todo el tiempo. Entonces la política aquí está, esta es la política real, no la del discurso. Realmente es una sociedad muy polarizada la mexicana, aunque hay quienes como Jorge Castañeda y Héctor Aguilar nos dicen que estamos camino a ser clase media y que la cosa está ya despejada y que México va camino a la prosperidad y a la felicidad, si mal no recuerdo, dicen en el último número de Nexos. La que sigue, por favor. Esto nada más son algunos estados, pero lo tomé no por los programas en contra de la pobreza, sino por el porcentaje de población en pobreza, según las cifras del gobierno. Entonces hay estados, como el estado de Hidalgo, donde son prácticamente 55% son pobres, están clasificados como pobres. En Tabasco el 57%, en Guerrero el 67%. Hay zonas de México que de plano no solamente estamos divididos en clases, sino en regiones. Allí se ve el Distrito Federal tiene el 28.7% de su población de pobres. Es así, podría más o menos ser una muestra de un tipo de subsistema social con clase media, pero son más bien islas. Pero en fin, cada quien, nada más lo dejo para insistir en el tema. Primero, la sociedad en su conjunto, el 40 y tantos % es clasificado como pobre según los pobretólogos oficiales, porque eso es una profesión, la de pobretólogo, se especializan en eso, son muy sofisticados y usan mucho de estadísticas y cosas por el estilo. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la que tengo de la distribución del ingreso. Digamos que hay una cierta mejoría, según esto, es la encuesta del INEGI, la tomé en el 2010, quién sabe cómo esté ahorita. Pero bueno, la diferencia entre el decil más pobre y el decil más rico es hoy en la presentación del Coneval que se hizo ayer en el Colegio de México, se da la diferencia es de 25 veces entre el decil más pobre y el decil de los menos pobres. Sabiendo, como me han dicho los expertos en esto, mis colegas, que ninguna encuesta en México capta a los más pobres y desde luego no capta Slim, porque ya me imagino que llegue, oiga usted, ¿y cuánto gasta usted en comida en su casa? Pues mire, de mis 60,000 millones de dólares, puede que gaste yo pues unos 20,000 dólares en comida, porque además es bastante marro. Entonces no los capta, pero es una captación más o menos. Entonces ahí tenemos quién consigue. Esta es la política de la democracia mexicana. Esta es para, no, insisto, las sociedades igualitarias no existen y es una utopía, pero tan desiguales. ¿Puede funcionar un sistema democrático, de una democracia liberal basada en la elección,
con este tipo de desigualdades, yo digo que funcionaría muy mal. La que sigue. Este es el coeficiente de Gini, de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta también es buenísima, porque este es el punto intermedio. Ahora, ¿quién nos metió a la OCDE? Salinas, ¿no? Porque íbamos a ser ricos. Y lo único que he sacado yo de esto es que nos da un montón de estadísticas donde quedamos hechos una desgracia. Ahí, ¿quién es el país que tiene el mayor índice de desigualdad? Pues nosotros. Pues eso es. Ahora, una cosa interesante es que muy cerquita de nosotros, 3 lugares atrás, está Estados Unidos. Es uno de los pocos puntos en que coincidimos. Estamos en el mismo club. Somos ahí sí, casi hermanos. Pero exactamente lo que no nos gustaría hacer, en la mala distribución del ingreso. Para un artículo que saqué ayer, estaba yo viendo a Paul Krugman, que es de mis economistas favoritos. Claro que tengo sesgos, pues no voy a usar a los economistas de derecha, uso a los de más o menos de izquierda. Y él, sin que él haga los cálculos, saca de otros colegas unos cálculos que luego la revista The Economist tomó hace 3 semanas. El 0.01% de las familias norteamericanas, 16,000 familias, tienen el 5% del Producto Nacional de Estados Unidos. Y según la OCDE, estamos peor que ellos. Entonces, puede uno decir, bueno, estamos jugando con cifras, ninguna es realmente verificable al 100%. Aquí no podemos saber cuánto tiene el 0.01%, con trabajo sabemos cuánto tiene el 10%, y eso más o menos. No tenemos la capacidad que tienen los norteamericanos de ir hasta el corazón, pero el sistema que nosotros tenemos está en más de un sentido basado en la visión del mundo y de la economía que tienen los norteamericanos. Entonces estamos unidos a uno de los sistemas más desiguales de inicios del siglo XXI, y si la OCDE tiene razón, somos más desiguales que esos desiguales que están al norte de la frontera. La que sigue. Bueno, y esto es el porcentaje del PIB de los ingresos públicos. Este es otro problema. El mundo de la política, los políticos profesionales tienen esto, los ingresos del gobierno, para incidir de manera, se supone, positiva sobre estas fuerzas del mercado que tienden a hacer cada vez más dura la diferencia entre pobres y ricos. Pero México tiene relativamente pocos ingresos fiscales. Entre América Latina en su conjunto, tiene más. El Estado mexicano es un Estado pobre. Bárbara Tenenbaum, en un libro sobre el siglo XIX que está traducido por el Fondo de Cultura, el título lo dice todo sobre el México del siglo XIX. Dice: la política de la penuria. La penuria estatal es un Estado que da pena realmente, porque está en la penuria. No ha cambiado del todo, sigue siendo un Estado con déficit en la capacidad de captar recursos para incidir de mejor manera en esta distribución tan desigual. Sí, está oportunidades, está el Seguro Popular, etcétera, para medio paliar la gran diferencia, pero no para cambiarla. La que sigue. La corrupción. Este es otro elemento de nuestra democracia, que nadie puede hacer un juicio sobre la situación política y democrática de México sin la corrupción. La que sigue, por favor. Bueno, pues es el índice de percepción. Otra vez, no hay cómo medirlo. El índice de percepción es, pues, una organización internacional le pregunta a empresarios, básicamente: oiga, ¿y usted cómo ve esto? No, pues yo de la patada. ¿Y usted cómo lo ve en Tailandia? ¿Y cómo lo ve en los países escandinavos, etcétera? Como sea, México tiene una calificación de 3 sobre 10. No estamos como Somalia, pero estamos más cerca de Somalia
que de los países escandinavos, que son los que tienen la percepción más positiva sobre su combate a la corrupción. Ahora ya Peña Nieto nos dijo que va a tener una comisión anticorrupción, que va a desbaratar una secretaría para hacer una comisión con, no sé, 5 o 6 comisionados. ¿Quiénes van a ser los comisionados? ¿Quién los va a nombrar a los comisionados para...? Ya así con ganas de divertirse, pues yo propongo a Montiel, que es alguien que conoce muy bien Peña Nieto. ¿Cómo va a ser él la comisión? Pero bueno, la que sigue, por favor. Esta parte, esta encuesta, la mandamos a hacer un grupo de académicos. Nos costó nuestro dinero, no les voy a presumir cuánto nos costó, pero sí fue una parte, digamos, sustantiva de lo que gano en un mes para que la hiciera Verumen y Asociados, que es más o menos aceptable. Nos cobró bien, E hizo una encuesta sobre, pues, cómo iban, como no le teníamos confianza a las otras encuestas sobre las intenciones de voto, pero hizo otras preguntas, y mis colegas no le sacaron jugo. Esta pregunta a mí me parece que es buenísima. ¿Por qué vota usted? ¿Cuáles son las razones por las que vota? Por Enrique Peña Nieto y AMLO. Nada más puse ahí las dos importantes, porque la de Josefina ya la quité. Entonces, la primera es con quien mejor nos iría a mí y a mi familia. Y vean cuál es la última que les importa. Es el más honrado y acabaría con la corrupción. Para AMLO, apenas si el 8.5 votó por él, por eso. Él que es puso ahí, que es la honestidad valiente. Pues valiente honestidad, porque al pobre eso no le valió para nada. Para nada. Es que la sociedad mexicana no está interesada en eso. La corrupción es realmente corroe el corazón de México y el grueso de los mexicanos. Eso, entonces sí, entiende uno lo de la monexoriana, etcétera. Alguien fue conociendo bien la naturaleza de la sociedad mexicana, le dio al clavo. Uno andaba ahí diciendo que hay que ser honrados y la honestidad valiente. Ese pasó de noche. Por eso los estudios que están saliendo ahora sobre poner las secciones electorales con el desarrollo humano de cada una de esas partes, se ve que los pobres no votaron por AMLO. Por AMLO votó la clase media. Y no estaba hecho el discurso para la clase media, estaba hecho para los pobres. Los pobres votaron en primer lugar por Josefina y luego por Peña Nieto. Pero es que en esto que nos preocupa, la corrupción, no hay una voluntad social tampoco. La que sigue, por favor, la economía. Bueno, yo no soy economista, pero a ver, vamos a ver, Adalberto García Rocha, a ver si estás de acuerdo con eso. La que sigue, por favor. Bueno, esta es como ven la percepción de la situación económica del país del 2001 al 2012. La de arriba va peor, y la de abajo es que va mejor. Así, a ojo de buen cubero, los mexicanos no somos economistas, la mayoría. Simplemente es ¿cómo la vemos? Pues la vemos de la patada. La que sigue, por favor. No hay confianza en... Y luego este cuadrito que ustedes no van a ver, pero créanme que no les voy a engañar. Aquí lo que me importa es el Producto Interno Bruto, el per cápita. Entonces está desde la época del general Cárdenas aquí, de 1935, hasta el año del desastre de 1982. El crecimiento del per cápita va de 2.25 con Cárdenas a 3.35 con López Portillo. Luego viene la etapa neoliberal, de la Madrid hasta Felipe Calderón. Y entonces ahí tenemos, pues obviamente con de la Madrid no creció nada, sino disminuyó, menos 2%. Luego creció el 2%,
1.31, luego creció en promedio en ese sexenio 1.87, 1.30, 1.30. Lo que nos dice esto es que en la época de la democracia, en estos dos últimos, supuestamente la democracia, del 2001 hasta el 2012, el producto per cápita ha crecido en promedio 1.3. En la época del autoritarismo crecía 3 veces eso. Entonces, cuando no éramos demócratas, crecimos mucho más que cuando somos demócratas. Entonces, hay una relación inversa entre crecimiento y democracia. No creo yo que la culpa la tenga la democracia, pero sí es importante entender esa parte de insatisfacción y de desilusión. En parte está en esto. La que sigue, por favor. Y luego, pues el crecimiento estimado, lo tomé, salió en el Reforma, que además lo tomó de otras fuentes. Estos estimados pues son eso, pero México está acá junto con Sudáfrica, China, que ya no tiene el 10%, etcétera, pero bueno, India, Chile, Brasil, hasta Argentina, que estaba exportando un montón de commodities, como le dicen, Rusia. Nosotros estamos en la parte de expectativas y esas son muy buenas. El 4% pues es buenísimo, pero antes crecíamos mucho más. La que sigue, por favor. Bueno, este es el otro tema de la democracia, que pone, por eso también está la situación el apoyo. Recuerden esa transparencia de las primeras, cómo cayó en un solo año 9% el apoyo de la democracia. Bueno, la violencia y la inseguridad, la que viene, por favor. Aquí dice que es de Mitofsky, que es lo que más preocupa a los mexicanos, la crisis económica en estos años, pero luego ya en los últimos la violencia, la inseguridad. La que sigue. Luego esta es un cálculo de los costos que tiene el crimen y la inseguridad económicos. Yo no sé cómo lo hicieron, la verdad no entiendo del todo, pero alguien se puso a calcular los costos en el robo o asalto, extorsión, robo, violación, etcétera, etcétera. Y la parte rojita es el último año en que está esto hecho, en el 2011. Bueno, pues en algunos el rojo va en ascenso. La que sigue, por favor. Esto es lo pongo, bueno, nada más para pues, lo que ya sabemos. El territorio mexicano está dividido entre los carteles. La que sigue. Estos son esta es una cosa interesante que encontré en un estudio muy breve, un ensayo del Reforma, de las pandillas, que es de donde, según el estudio, de allí se reclutan los carteles a sus bases, esos que están matando todo el tiempo y que en algún momento el gobierno puso como un índice positivo. Se recuerdan de un secretario de Gobernación que dijo, no, pues esto está creciendo las muertes porque eso quiere decir que están acabándose. Y que ya vamos ganando, entre más muertos, más vamos a... Ya no lo volvieron a decir, porque tienen una fuente de reclutamiento en principio infinita. Aquí dice que son 215 de esas organizaciones están detectadas como la cantera, así como dicen en el fútbol, para reclutar buenos futbolistas. La cantera de los narcos está en las pandillas y están en todos lados. La que sigue, hay que ver que tiene sentido del humor el Reforma, le puso el ejecutómetro a esto. Son las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado que el Reforma, a su buen leal saber y entender, propone. Entonces aquí se ve en el 2006, el último año de Fox, y luego cómo va subiendo, con Calderón. Ahorita estamos en 8.666, hasta eso salió, casi todo es 6, estamos aquí. Va a ser un poco menor que el año pasado, pero muy poco. La que sigue, por favor. Los estados, ejecuciones por cada 100,000 habitantes. Esta es
de un artículo que se publicó en Nexos, la dispersión de la violencia el año pasado. Entonces, pues Chihuahua sale con 79.7. ¿Dónde anda Sonora? Con 9 punto y tantos. Pero vean, cuando decían eso de que, bueno, si viene la Tercera Guerra Mundial, yo me voy a Yucatán y ya no pasa nada. Pues sí, en Yucatán tenemos el 0.1. Es decir, hay una distancia sideral entre el norte y el sur en materia de asesinatos, como indicador de una violencia muy preocupante y que incide en la calidad de la democracia mexicana. La que sigue, por favor. Bueno, la educación es otro tema de nuestra democracia, la educación en la que viene. Entonces, según la prueba enlace 2006 y 2010, ahí no sé por qué puse dos, por estas de aquí abajo, en estas, español 2011 es la última que tengo, ¿no? Insuficiente y elemental en español el 60% de los examinados, entre insuficiente y elemental, y en matemáticas el 63%. Bueno, y entonces México gasta una parte de su Producto Interno Bruto en principio bastante aceptable, no somos de los que menos gastamos, pero de que se gasta, se gasta. Ahora, ¿para qué? Y ahí tenemos la calidad en las pruebas. Ahora, ¿las pruebas son buenas o no? Eso otra vez, damos el problema de los indicadores, pero bueno, son las pruebas que hay. La que sigue, este es otro tema de la democracia. ¿Quién forma la opinión pública en México? La que viene, por favor. Aquí dice Lippmann, tomé esta cita de Lippmann, de Liberty and the News. Quítenle prensa y pónganle medios, porque pues esto es de 1920, no había televisión y apenas si había radio, entonces la prensa era lo importante, ¿no? Literalmente la prensa es la Biblia de la democracia. Bueno, entonces digamos literalmente los medios de comunicación son la Biblia de la democracia. Vamos a ver cómo anda eso. La que sigue, por favor. Entonces, en la libertad de la prensa en el mundo, bueno, pues aquí está en francés, aquí está en inglés. México no está entre los países libres en la prensa, pero fíjense, casi toda América Latina sí está, y desde luego pues Estados Unidos. Los blancos son los que están muy bien. Bueno, pues Canadá, pero pues casi no hay gente allí, entonces eso está muy bien. Pero miren, los países escandinavos, ahí sí está todo me cata. Ya Estados Unidos tiene sus problemillas, pero los que estamos en rojo, bueno, por lo menos estamos en negro, que esos sí ya son los que están realmente mal. Pero si la libertad de la prensa es la Biblia de la democracia, pues nos hace falta leer la Biblia, porque aquí nos dice esto, que no andamos particularmente bien. La que sigue. Este es el punto. Esto también lo sacamos de la encuesta que mandamos a hacer nosotros. Unos del colegio, del CIDE, de la UNAM, de la UAM, fuimos los que pagamos esta encuesta. ¿De dónde se entera de las noticias? El 80% por la televisión. Y ahí está el problema central, el problema que el 132, yo soy 132, apuntó desde el principio, desde el primer momento. No se fue contra el sistema electoral, se fue contra la televisión, porque de aquí es donde se forma la opinión política mexicana en buena medida, y es la tele. Y la televisión en México, vaya que sí está concentrada. La televisión nació dentro del sistema autoritario, allí se formó su estructura, su manera de ver el mundo, y es la que domina la formación de la opinión pública en México. La que viene, por favor. Esta lo tomé nada más por no dejar, son algunos estados, ¿no? Entonces,
con qué frecuencia se entera o no de lo que pasa en la política por medio de los periódicos. Esta columna es la que dice que nunca se va a enterar de la política por los periódicos, la gris. Es que esto está realmente, los periódicos son los que tienen la información más cotidiana, más sofisticada, porque tienen el espacio. Luego viene la radio, la televisión es una cosa muy pequeñita y además con todo el sesgo que tiene. Entonces, ¿de dónde se entera por los periódicos? Pues nunca. La que sigue, por favor. Bueno, este es el último, la última parte, con eso quiero concluir. Además de los problemas de la democracia, está el problema de la relación de México con el resto del mundo, que a mi juicio, pero este es un juicio otra vez muy personal y que puede ser sometido al escrutinio de ustedes y encontrarme en falla, yo no veo que México tenga ningún proyecto de política exterior, ninguno. Y entonces lo único que veo es la que sigue, por favor, pues es la relación con Estados Unidos, sobre todo esta, ¿no? Las exportaciones, como porcentaje de todas nuestras exportaciones de Estados Unidos, el 80.5%. Bueno, pues con una concentración de esa naturaleza, no hay otro país que tenga esa concentración en un solo mercado. Entonces, en el proyecto interno, el proyecto democrático interno, fallamos. Y en el proyecto externo, las dos formas de soberanía, la soberanía interna, la de que el pueblo soberano tenga representación en su estructura institucional y la estructura institucional esté obligada a responder a los votantes, a la población, al ciudadano. Allí vimos por todos estos indicadores que no está funcionando bien. Y la soberanía frente al exterior, una es la interna y otra es la externa, la capacidad que México tiene para tomar decisiones por sí y ante sí frente al resto del mundo. Bueno, el único país soberano realmente es Estados Unidos. Todos los demás países tienen muchas limitaciones, incluyendo Europa y desde luego ahora la antigua Unión Soviética. China se está medio desatando, pero el único que hoy toma sus decisiones por sí, que no le importa gran cosa el resto del mundo, son Estados Unidos. Nosotros estamos en el otro extremo. Nuestra soberanía interna tiene muy mala estructura institucional y nuestra soberanía externa pues está en esto, entre otras cosas, en una realidad económica muy dura, en donde estamos unidos, querrámoslo o no, a lo que pasa en el país del norte. Así pues, este banquete que les prometieron, yo les decía que les iba a dar indigestión. A mí me parece que estamos mal, estamos entre mal y muy mal en el proceso político, tanto de política interna como de política externa. No digo que estemos en una situación ya desesperada, pero es necesario, a mi juicio, tomar conciencia de esta precariedad de la democracia. Y entonces vuelvo, y con esto concluyo, a mi propuesta original, que estamos en un sistema de una democracia autoritaria, porque el sistema no permitió, no quiso que se diera el proceso que se dio en otras partes de América Latina y de la península ibérica, en donde se pasa del autoritarismo a unos primeros gobiernos de derecha, para luego pasar a unos gobiernos de izquierda, que luego en algunos casos han vuelto a la derecha o al centro. En el caso mexicano, no. El juego es nada más entre el PRI y el PAN, que no tienen por lo que vimos en los indicadores que señalé, no hay una diferencia de fondo en su manera de ver la política y de tratar la política. Por lo tanto, concluyo que
la coyuntura actual de nuestro sistema político deja mucho que desear y existe la posibilidad de que en este binomio autoritarismo y democracia podamos ir hacia uno o hacia el otro de los dos binomios, acentuar cualquiera de las dos cosas. La moneda está, a mi juicio, en el aire, no sé qué les parezca a ustedes, pero con esto los dejo, que no sabemos en realidad hacia dónde va a evolucionar en el futuro inmediato los procesos políticos mexicanos, de quién consigue qué, cómo y cuándo. Muchas gracias.